Felicidades por la niña. No te había podido decir. Ah, sí, es adorable. Sí. ¿Cuántos Está, años tiene ya? tiene 2 años y entre 7 y 8 meses. Increíble, Eh, increíble. Bueno, eh, vamos a hablar del documental, lo vi ayer. Por supuesto que ya había leído tu libro, ya habíamos hablado de tu libro, pero ver la cara del asesino, ver la cara de esos terribles criminales, sí, me hizo como una cosa así, me hizo revivir todo aquello, ¿verdad? sí. ¿Cómo fue hacer este documental? ¿Cómo fue hacerlo? Bueno, yo tengo que decir que el crédito va más que todo al director Paul Taylor y los productores y todo el equipo, ¿verdad? La película es realmente de ellos. Este, pero obviamente yo colaboré muy de cerca con ellos, en sentidos de como con ellos, hablando con ellos de qué se trataba el caso. Y yo creo que, pues lo que ellos siempre dicen en sus entrevistas es, fue muy fácil para ellos poder ponerse en contacto con toda la varia gente involucrado en el caso, simplemente porque habíamos tenido tan buenas relaciones. Son ya todos nosotros que vivimos ese caso, somos casi como una familia ya, ¿no? Y, Vivimos y cosas tan tremendas, hemos pasado por tantas épocas, porque ya son 20 años, y el caso, todos hemos compartido momentos de ah, derrota, frustración, peligro, euforia, vindicación, todo hemos a través de los años. Y es increíble como es un caso, como un caso sigue siendo muy relevante en Guatemala. sobre Es, todo sigue siendo muy relevante porque terminó bien, digamos, en alguna manera de decir, digamos, ¿no? Es decir, los acusados fueron condenados y eso es maravilloso en estos crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? quedó bien y no bien. La justicia fue parcial, Ujú. solo se mandó solo se logró mandar al cárcel a 3 militares involucrados y otro, un cura, digamos, corrupto, cómplice. Habían mucho más en la conspiración que siguen protegidos por la impunidad y el poder militar y el poder político narco en Guatemala. Gente muy importante, algunos ya han muerto, como el presidente Arzú. Otros están en el cárcel por otros cargos, como el general Otto Pérez Molina, quien fue jefe de inteligencia, un general muy poderoso que llegó a ser presidente y en 2015 fue al cárcel. Lo importante es que en un país como Guatemala, donde nunca había tenido justicia, ¿no? Donde no existía la justicia, pues hacer justicia parcial, ¿no? Es histórico, ¿no? Es un gran Sí, caso. sí, Y mostró que sí se podía. Y desde entonces, en los años en que Guatemala se ha caído, pues esto es una larga historia, no sé si quieres hablar de eso, todo lo que ha pasado en Guatemala desde entonces, pero el caso Gerardi ha sido siempre y sigue siendo un símbolo de que sí se puede hacer justicia. sí, es cierto, lo que tú dices de... Sí, Sí, lo difícil que es. Y la gente involucrado que tú ves cuando eran muy jóvenes, cuando empezaron ahí como investigadores y claro. fiscales y todo eso, incluyendo la jueza Yasmina Barrios era joven entonces, gente en la mayoría siguen
en la primera línea en Guatemala, en esta lucha para hacer justicia, ¿no? Y es muy relevante ahora porque ha estado en los últimos años, ha estado muy bajo ataque. Han pasado tiempos, como yo te digo, muy difíciles. Y, y pues ahí siguen, ¿no? Claro. Ahora, es cierto lo que dices de una justicia que no ha sido total, pero yo a veces pienso que las conspiraciones y todo lo que ha pasado en Latinoamérica nos podrían llevar hasta Estados Unidos, digamos, si hiciéramos una justicia absoluta, digamos, ¿no? Entonces, en mi país, en Argentina, hemos hecho mucha justicia, pero hay un montón de gente que no jamás ha pisado un tribunal y que es tan culpable como los que fueron condenados, digamos, ¿no? Sí, las lecciones aquí son muy importantes, ¿no? I mean, eso es la cosa, el caso Gerardi sigue dando lecciones súper importantes, ¿no? Claro. El lado de los criminales, una arma muy importante en ese crimen, que sí sirvió hasta hoy en día, cuando hay mucha confusión en Guatemala, es tan fácil, es la desinformación. La Claro. desinformación que usaron ahí para encubrir, ¿no? Es una cosa que vemos, a veces yo pienso que, pues, la verdad es que, aunque inteligencia militar guatemalteco, sus mentores, obviamente era en la Guerra Fría la CIA, ¿no? Claro. Ahora, a veces yo pienso que toda la ultraderecha gringa al gobierno de Trump, que tanto Claro. dependen de la desinformación, que ellos aprendieron de inteligencia militar guatemalteca, ¿no? Es cierto. Pero también, cuando tú ves Centroamérica y México, yo creo que Guatemala es el único país en que donde han armado esta lucha para hacer justicia, ¿no? Y te vas a preguntar por qué. Puedes aplicar por qué El Salvador no es como Guatemala, por qué México no es como Guatemala, por qué Nicaragua no es como Guatemala, por qué y por qué en Guatemala sí se ha logrado con muchas derrotas, pero con unos triunfos increíbles, ¿no? A defender la justicia y mostrar que es posible. En México no. Claro. ¿Por qué México no tiene fiscales heroicos? ¿Por qué nunca hablamos de ese fiscal? Mire lo que hizo. Era tan heroico. Mire todas las amenazas que aguantó, pero siguió ahí luchando. No, hay muchas razones. No, para mí el caso Gerardi es más que todo, y eso es la razón que fue tan rico escribir y vivir ese libro. Era como vivir una novela en persona. Claro. ¿No? Porque tenían los villanos más complejos, más increíbles, ¿no? Ni Dostoevsky, yo creo, tuvo Sí. villanos tan complejos, ¿no? Psicológicamente, como era el Capitán Lima, ¿no? Y también como gente que, I mean, tú ves, ¿por qué tú puedes tener en el sitio donde están tratando de, por ejemplo, pues lograr un fiscal que puede llevar el caso hasta su final, Claro. a pesar de todas las amenazas que va a tener que soportar? Claro. No, primero tienes un fiscal corrupto, donde tienes un fiscal decente, pero al final él tiene que huir, no aguanta las amenazas, ¿no? Al final tienes un fiscal que los aguanta. Está ahí, I mean, horribles amenazas aguantó el fiscal Leopoldo Zese. Era en ese entonces joven, 34. Se fue el día del juicio, el día de las sentencias, él se fue directamente desde la tribuna al exilio. No, porque lo iban a matar. Él soportó hasta el último. ¿Por qué este señor tiene esta valentía? Claro. ¿No? Y en México no. Es un estudio, ¿por qué la jueza varios? Están ahí, ¿cuántos jueces? ¿No? Mucha gente pensaba que nunca íbamos a llegar al juicio porque tantos jueces estaban renunciando, saliendo al exilio, porque tenían miedo. Claro. ¿No? Para mí, la escena que más impacta a toda la gente que ve este documental es cuando ponen esas bombas en el jardín de la jueza la noche antes que empieza Y al el otro día juicio, aparece. y todavía aparece.
sí, ¿no? Hay muchas lecciones, hay muchas cosas de pensar, ¿no? sí. Y estudiar y pensarlos en términos humanos. Incluso, Ahora, tú al principio preguntas, como preguntas en el libro, ¿por qué lo mataron a Gerardi? Parece ser que es un crimen de venganza más que nada, porque él ya había hecho todas las denuncias y o sea, no, nada de lo que él podría denunciar ya lo iba a hacer, digamos, no sé. no, pero venganza era un elemento muy pequeño, porque venganza hubiera sido muy obvio. Este era un crimen diseñado, por eso es arte, El arte. es una obra teatral, ¿no? Y para entenderlo bien, yo creo que de eso se trata el libro, Claro, ¿no? Pero tiene muchos elementos. Y entre otras cosas, lo que había hecho el obispo representaba una amenaza muy profundo al poder del ejército. En un momento en que el ejército está en una transición, ¿no? Donde su poder antes en la Guerra Fría está protegido por los gringos. Ahora los gringos no les interesa Guatemala. claro. Y en los acuerdos de la paz, el ejército básicamente tiene que dar el poder a los civiles y obviamente no quiere, ¿no? Y el caso Gerardi, que va a mostrar que hubo crímenes de lesa humanidad, genocidio, etcétera, en Guatemala, puede llevar a juicios locales e internacionales que puede quitar el poder del ejército y sus aliados en la política, los pueden quitar el poder actual. Ellos saben que el poder ahora va a ser crimen organizado, ¿no? Tú tienes que mantener el control de inteligencia militar, por ejemplo, de las instituciones militares para controlar la infraestructura del país, los pistas de área, los puertos, las costas, la guardacosta, todo que se va a necesitar para convertirse en un país narco. Lo que pasó en Guatemala, que sigue, eso es lo que pasó. ¿No? Entonces, este crimen fue diseñado para desprestigiar, mandar un mensaje a toda la comunidad de activistas de derechos humanos, que aquí aquí se para, ¿no? Esto es lo que pasa si tú nos amenazas así, ¿no? Era para desprestigiar Monseñor, porque fue diseñado para hacer que era un crimen doméstico homosexual, Claro. que obviamente no era, para desprestigiar a él, desprestigiar a la iglesia, cortinas y cortinas de desinformación que funcionaron por muchos años para confundir todo el pueblo sobre qué había pasado ahí, ¿no? Un crimen muy complejo. Y atrás de esta confusión y terror que ellos lograron este, este, you know, ponerse ahí, el ejército sí siguió muy poderoso, ¿no? A pesar de los juicios, porque ahí paró con 3 soldados, no lo dejaron ir más. Claro. Pero con eso la comunidad internacional vio que en Guatemala tenías que llevar esta batalla. Era la única cosa que podía defender. Sin esta lucha de la justicia, Guatemala iba a caer completamente 100% en manos del crimen organizado. Claro. Y por eso esa lucha ha sido tan importante y fue muy apoyado internacionalmente, Claro. incluso por los Ah, gringos. claro. ¿No? Porque, Ahora tú me cuentas todo esto con cierto orgullo por Guatemala, ¿no? ¿Siento qué? Orgullo. Orgulloso de mis amigos, de todo esto, y que sigue, esto sigue siendo la cosa. Y como tú sabes, yo me he preguntado muchas veces por qué en Guatemala sí, en México no. Claro.
¿no? Y eso es muy complejo. Las estructuras de impunidad en México que dejó el PRI y años y años y años de dictadura perfecta, digamos, muy difíciles. Casi estrangulan, casi sofocan lo que es casi imposible concebir a un fiscal heroico aquí, Claro, que podría tener el apoyo, la independencia, ¿no? Y también hacen como que aquí no puede entrar ese tipo de apoyo internacional que es tan importante, claro, porque el crimen organizado es transnacional. Y la verdad es muy difícil, casi imposible, batallar contra eso, solo haciéndolo encerrado en tu propio país. claro. Aquí tuvimos la experiencia del G, y el G en el caso de Ayotzinapa, donde sí tuviste un apoyo internacional, pues eso abrió los ojos de todo el mundo, de todos. Pero Claro, mira qué pasó, los sacaron, claro. ¿no? Y ahora pues están más o menos aquí, pero ¿por qué no avanza? Nada avanza, Es ¿no? cierto. Avanza un poquito mejor ahora, un poquito mejor, pero hasta el mismo AMLO se frustra. Yo vi en el periódico otro día que el FGR no avanza, ¿no? No está llevando a nadie en el juicio realmente, Es ¿no? cierto. Es Este, cierto. y tú te preguntas, pues, ¿por qué? ¿No? Y hay muchas razones, hay muchas razones, pero eso es lo fascinante de lo que sucedió en Guatemala, que ahí está. Y tú ves, como yo te dije, más que todo, mucha gente siempre piensa en hablar de cosas como impunidad y justicia y defender instituciones democráticas y todas esas cosas, como si son cosas abstractos, Abstracto, claro. teoría política, y no, son hechos humanos. Un crimen es un gran hecho humano. Y no puedes entender un crimen sin entender la gente que lo hicieron. Igual con hacer justicia. Claro. Hacer justicia es una narrativa. Es un fiscal, básicamente, construye una narrativa, ¿no? Y él es como protagonista, quizás uno, y testigos también. ¿Qué hace un testigo? No este testigo, la historia de estos testigos en este caso, como estudios humanos, como estudios de personajes, no son increíbles, Van ¿no? las dos últimas preguntas. Una es precisamente que me hables, que me analices un poquito el tema del Trump, del Capitolio y de todo esto que acaba de pasar. ¿Tú estás acá en México o estás en Estados Unidos ahora? Estoy en México, aquí vivo. Ah, estás en México. Generalmente voy a Estados Unidos a un semestre al año a dar clases. Ajá. Solo un semestre. ¿Cómo viviste todo lo que pasó hace 2 días? Pues yo tuve en marzo de 2020, yo estuve en Nueva York dando mis clases. Fue muy difícil porque mi hijita y mi esposa estaban aquí. Ajá. Y yo ahí dando clases y pegó la pandemia. Yo estaba en Nueva York porque yo tomaba el tren 2 veces a la semana de Nueva York a Connecticut donde doy mis clases. Oh, era de terror. Yo empecé a sentir, yo era como, gracias a Dios sobreviví, es la verdad, porque yo estaba en Brooklyn y yo tenía que tomar mi tren en Penn Station, por ejemplo. Y había días, la intuición es tan importante, siempre ha sido importante para mí seguir mis intuiciones en estas cosas. Y había días que yo dije, si yo tomo el metro hoy en Penn Station, me va a pegar el virus. Y yo salía 2 horas antes a caminar desde el departamento en Brooklyn a Penn Station en Nueva York a agarrar el tren. Simplemente porque algo me decía, hoy Claro. no, no atrevas a meterte en el metro. Así seguía, y en esa época gente todavía, yo todavía veía amigos en restaurantes, y todo estaba estallando alrededor, y nadie ponía cubreboca, y yo salí de ahí cuando ya estaba estallando, y venía aquí a México para ir a la vacación de primavera, medio marzo, algo así. Entonces se suspendieron las clases, nunca tuvo que volver. Desde entonces no ha vuelto. Claro. Dejé muchas cosas ahí que necesitaba.
y ahora doy mis clases en Zoom. claro, claro. Sí. Pero ¿cómo viste el Capitolio? ¿Cómo viste lo de Trump? ¿Cómo viste? Wow. ¿Te acuerdas de esa canción de Clash? White Riot, we want a riot, White Riot, a riot of our own. Este es lo que llevó, esto es lo que llevó este movimiento de su white supremacy en los Estados Unidos, que eso es todo lo que es Trump. Yo no sé por qué gente intenta verlo como más complicado de eso. No, esto empezó el día que Trump bajó esa escalera, anunciar su candidato, insultando a los mexicanos, empezando con toda su llegada al poder, con la cosa del birtherism contra Obama, que lo hizo, que lo dio vida política, con el día que anunció su candidatura con ese discurso súper racista contra los mexicanos, contra toda su promesa del muro, con que hizo su campaña, así era racismo. Es básicamente, y tú puedes decir, ay, pues sí, hay otros elementos que le iba a poder. Hay, pero su corazón de su cosa es este movimiento de white grievance, ¿no? De white identity politics, política de identidad blanco, que es un veneno tan tóxico, y es lo que él representa, al fin y al cabo. Siempre ha sido así, un tipo de las comparaciones con los thugs, ¿no? El famoso beer hall push violento de Hitler en 1920, no sé qué, que era un intento de golpe violento que no funcionó, pero estableció a Hitler como poder. Años después, es donde él encontró su movimiento, sus seguidores, es muy como esto. Claro, No violencia, violencia y racismo, es así. ¿no? Violencia, racismo, fascismo, ignorancia total, Claro, y todo protegido, su sangre, digamos, ¿qué es la sangre de este movimiento? Es odio racial, el sentido de serse víctima contra los cambios en el mundo, ¿no? Que quita, digamos, la posición central del hombre blanco, clase obrero, clase rural, los estados, que ya no, ya en un mundo más urbanizado, más multicultural, que te gusta o no, tú pierdes tu primacia, digamos. claro, Piensa eso, ¿no? Y no pueden compartir, no pueden decir, pues sí, somos parte de un país con gente de muchas raíces. No, tienen que insistir en su primacia. Y y todo esto nutrido por un desapego a la realidad, ¿no? Que ya no hay verdad. I mean, ya están diciendo que no fueron ellos que entraron al capital, que fue Antifa. sí, Mentira total, pero ya, sí, como fuego, ya lo están creyendo, ya lo están diciendo. claro, Porque la verdad ya no tiene ninguna importancia, ¿no? Solo lo que ellos dicen tiene importancia, tiene credibilidad. Y la realidad está completamente rota. Yo no sé cómo vas a, esta situación que estamos viviendo, donde cada grupo puede tener su propia realidad y no hay hechos, no hay ciencia, no hay, es tan peligroso y yo no creo que se puede reparar. ¿Cómo lo vas a reparar? ¿Cómo vamos a, cómo, ahora, antes, a lo menos cierto porcentaje de la población decía, pues sí, si tú, el New York Times, el Washington Post, los medios, periodistas honestos, cuentan la verdad, ¿no? Cuando estos famosos periodistas que hicieron Watergate y
mostraron las mentiras de Nixon. atrás de la guerra de Vietnam. Ellos se hicieron héroes. Nadie decía que era fake news. Claro. Nadie decía eso. Y ahora cualquier cosa que no te gusta, dices es fake news. Y todos tus seguidores lo van a creer. ¿Y cómo vas a cambiar eso? Nunca. No creo que está roto. Yo creo que vamos a vivir con cosa realidad completamente fracturada por mucho tiempo. Yo no sé cómo se va a corregir. ¿Tú sabes cómo? I mean, no, La verdad que no. no. Por eso yo creo que que nos nutre las novelas y que nos perdimos en nuestras novelas y tratamos de ser buenos ciudadanos lo mejor que podemos, ¿no? Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo enorme. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chao.